Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente, a la mesa, a la querida mesa con las queridas colegas periodistas. El día de hoy le aviso, Luisa Cantú, pues no podrá acompañarnos porque tiene una entrevista programada precisamente a esta hora y no podrá estar con nosotros. Lo mismo también en el caso de Jessica Cermeño, que pues la mandaron de comisión. Ya sabe usted que a Jessica pues la trae Univisión de un lado para otro, a nuestra querida Jessica, como decimos en México, del tingo al tango. Pero bueno, pues aprovechamos estos huequitos ahí platicando con Daniela y con Violeta, y pues tenemos dos invitadasas que estamos también pues contentas y contentos de que nos acompañen para esta mesa. Nos va a acompañar Alina Duarte, ya sabe usted, ya la conoce, periodista, militante, socialista, colaboradora de Raíz Media, y también forma parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y también nos acompaña a la doctora Dora Romero Olvera, economista por la UNAM, maestra, perdón, y doctorante en geografía, quien ya nos ha acompañado en otro momento y que también le agradecemos que nos esté acompañando. Y pues nuestra queridísima Daniela Pastrana. Muy buenos días, Daniela, Dora, y me imagino que en unos momentos más se estará incorporando a Lina Duarte. Buenos días, Dora, buenos días, mi querida Daniela. Hola, Buenos ¿qué tal? días, Buenos días, mucho gusto, buenos Dora, días. mucho gusto estar Mucho gusto compartiendo. a todas, sí, y a todos. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Gracias, Dora, que se animó aquí a estar con nosotras y nosotros. Y bueno, hay varios temas que vamos a abordar el día de hoy. Un primero de estos es pues las señales de corrupción del ministro Luis María Aguilar. Ya sabe usted, el presidente de la República ha colocado el tema también de manera importante en la conferencia matutina, particularmente el día de ayer y antier se ha hecho mención importante y hubo incluso alguna exposición del fiscal anticorrupción, precisamente de la Fiscalía General de la República. Hay un pequeño video donde hace señalamientos serios y fuertes de este fiscal contra este ministro. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25,000 millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que le obligue al pago de impuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes. No obstante, que ya existen jurisprudencias y precedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución. Estos 25,000 millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos 8 meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución Federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia, que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que frente a esta actuación, el Gobierno federal presentará una queja
en contra del ministro por este actuar. Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la Administración de Justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Daniela Pastrana, pues vaya declaración también del fiscal Félix Arturo Medina Padilla de la Fiscalía General de la República. ¿Qué decía al respecto? Vaya tema, Ernesto, vaya tema, porque la verdad es que sí es una situación preocupante por la cantidad de cosas que está acumulando o que estamos viendo de este ministro Luis María Aguilar. Uno es esto, ¿no? La dilación, o sea, apoyar la dilación de un tema que pues es el pago de impuestos, que no tendría por qué ser un tema que llegara a la Corte. O sea, sí llama la atención el asunto de que sea utilizar esta facultad que tienen de atracción, que efectivamente tendría que ser excepcional. A la Corte, a la Suprema Corte, a las salas deberían llegar pues los casos como más difíciles y no una cosa que tiene que ser pues de fácil resolución, digo yo, ¿no? O sea, se paga impuestos, o sea, todos pagamos impuestos, ¿no? Es lo normal que paguemos impuestos, porque pues de eso se sostienen muchas de las cosas. Entonces, primero que haya ejercido esta facultad de atracción para un tema de pago de impuestos, luego que haya sido esta dilación de 8 meses, ¿no? De no resolver aparte. Luego, pues es el mismo magistrado que está implicado en el amparo de la detención de distribución de libros en Chihuahua. Luego ayer o antier nos enteramos que también había presentado un proyecto para que implicaba o que proponía en su proyecto de sentencia la destitución del presidente por no responder la solicitud o la ratificación de la María Bárbara Templos Vázquez en la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No, este es un asunto. La magistrada había terminado su encargo el 26 de julio, ella solicitó su ratificación, el presidente no le contestó, y entonces la sentencia que finalmente retiró el ministro, el magistrado Luis María Aguilar, terminó siendo, o sea, la terminó retirando porque era un absurdo, o sea, proponer quitar del cargo al presidente de la República por no ratificar a una magistrada, ¿no? Creo que estas cosas, y creo que lo más grave de este asunto, más allá de la corrupción específica de un ministro o no, o sus intereses políticos, creo que lo que a mí me preocupa más de lo que estamos viendo es que es un patrón que se repite en varios países. Lo acabo de ver yo en Guatemala, pero también lo podemos ver en Colombia, por ejemplo, y es este uso, o sea, el Poder Judicial tendría que ser el contrapeso de los otros poderes o el garante de que se cumpla la Constitución, sobre todo la Suprema Corte de Justicia. Y lo que vemos es un uso faccioso, como bien decía aquí ahí se me fue el cargo del funcionario que estaba exponiendo el caso, pero que decía que es esta actitud selectiva y dirigida, ¿no? Que es el tema que es lo que estamos viendo. Se ha configurado, o sea, lo que hemos visto es la configuración de un poder que tendría que tener pues como la autoridad moral para ser el garante de que se cumpla la Constitución, y se está configurando o se ha configurado en estos últimos años como un poder pues básicamente de oposición para estar deteniendo y frenando cualquier acción de gobierno, ¿no? Y eso me parece lo más delicado porque, insisto, es lo que hemos estado viendo como patrón en distintos pues en distintos países. Es este famoso lawfare, lo que le llaman ahora, lo que hemos aprendido, ¿no? La judicialización de la política, que al final todo cae en el Poder Judicial, que no es electo, o sea, nadie los elige más que ellos mismos, a sí mismos, los jueces y magistrados y ministros, o bueno, sí, tienen también
una participación digamos, de los senadores, o sea, sí hay propuestas que se votan y eso, pero realmente el sistema judicial es un sistema de ascensos en el que no participa la mayoría de la población y que al final está tomando decisiones trascendentales para el resto de las personas sin ninguna rendición de cuentas, ¿no? Ya, pues gracias Daniela Pastrana. Dora, pues bueno, este procurador fiscal, Arturo Félix, pues vaya declaraciones, y hoy en la mañanera el propio presidente se enteró que lo estaban demandando para destituirlo y pues casi se le arranca ahí. Si se hubiera estado tomando alguna bebida, casi lo hubiera aventado de la risa. Pero bueno, nos da una pista de cómo se está conduciendo pues precisamente este Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Y bueno, como economista, evidentemente me, me salta, ¿no? Que efectivamente el tema de la corrupción en México, pues tiene que ver con una preservación de privilegios, de intereses y de una serie de ganancias que se extraen de una manera no lícita, o si pudiéramos decir, de una manera indirecta, y de una manera en la que en este caso está coludida, pues, una red de corrupción cupular, ¿no? Porque aquí el asunto es que la Suprema Corte de Justicia, pues, desgraciadamente, ¿no? Con estos casos que estamos viendo, pues, es muy grave que esté frenando justo necesidades del país para quitar esta serie de corrupciones, porque desde hace varios sexenios se cataloga a México como uno de los países donde se requiere realmente que se paguen impuestos, que no se evadan impuestos, que haya una cultura de legalidad y digamos de justicia, porque quienes pagan más impuestos pues son solamente la mayor parte de la población que pues tiene una situación económica de una gran brecha, ¿no? De una gran brecha en cuanto a ingresos. Entonces, pues desde este punto de vista, me parece que se develó, ¿no? Por parte del fiscal, pues un asunto muy relevante, porque son este tipo de empresas que nosotros hemos visto proliferar por todo el país, las que, pues, aparte de cometer, digamos, esta evasión pues, de sus obligaciones fiscales, pues también cometen otro tipo de irregularidades, ¿no? O sea, esto viene a ser como la punta del iceberg, porque en realidad pues hay también violaciones de uso de suelo, se transforman leyes, en fin. O sea, yo me estoy yendo, digamos, a otro ámbito, pero me parece que detrás, ¿no? Pues de estos visos ya muy claros de corrupción cupular, pues hay pues toda una serie de intereses que se han creado durante muchísimos años. Y sí me llamó muchísimo la atención de despertar el día de hoy con que el amparo que estaba listado para votarse y que la propuesta de este ministro, pues se había, digamos, se había extralimitado, por decirlo de alguna manera, pues finalmente él se arrepintiera y si se arrepintió es porque como se dice vulgarmente, tienen cola que le pise, o realmente el hecho de que se dé a conocer pues digamos, esta omisión por parte de un ministro de ese nivel, ¿verdad? Pues se abre muchos otros asuntos, ¿no? Ya, pues muchísimas gracias, Dora. Daniela Pastrana, me gustaría pasar al siguiente tema que tanto el día de ayer como el día de hoy,
pues ha estado en los medios de comunicación, se está haciendo tendencia y hoy el presidente se le preguntó al respecto en dos momentos distintos, una respuesta corta y después una respuesta ya más larga con respecto de la renuncia de Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que pues es una renuncia que a muchos quienes pues le hemos dado seguimiento al trabajo que ha realizado Karla, pues deja una gran preocupación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro también se ha manifestado a dónde van los desaparecidos, y las colectivas y colectivos de búsqueda pues también manifiestan una gran preocupación. ¿Cuál es tu lectura a esta carta que presenta Karla Quintana en carácter irrevocable y para un efecto inmediato? Evidentemente hay una molestia importante en Karla Quintana para presentar una renuncia con estas características. ¿Qué decir al respecto? Sí, Neto, mira, a todos nos ha sorprendido, obviamente, a todos los que hemos cubierto pues el tema de las desapariciones. Creo que no he recibido más mensajes por chat en esta mañana que con el tema de la renuncia, porque pues sí, sorprende, preocupa. Eh, yo he leído, y ahí quiero ver, no quisiera especular mucho en los motivos porque creo que estamos en esta parte de la recopilación de información, que es lo que más necesitamos, o sea, saber son esos contextos de los que habla, ¿no? Porque dice, en virtud de los contextos actuales, y no queda absolutamente claro cuáles son los contextos actuales, aunque podemos tener muchas valoraciones y muchas interpretaciones. El tema, he estado leyéndolo, de la incorporación, pues, o la toma de control de Rosa Isela, en términos de los datos que se puedan dar sobre las personas desaparecidas. He estado también leyendo, pues, como en todos casos, o sea, los funcionarios, hay quienes dentro de los propios colectivos, hay quienes tenían mucho aprecio por su trabajo, y hay quienes no también, por las mismas cosas que implica tener esta función, y que a veces tienes que enfrentarte a las burocracias y a un sistema que ya existe así, y que no puede resolver todas las cosas con la prontitud con la que quisieras. Entonces, he leído las dos cosas, y yo sí, como es un tema que me parece tan delicado y tan grave, no quisiera entrar como en el terreno de la especulación, de las motivaciones que puede estar tomando esta renuncia. Sí me parece que es lamentable, porque creo que pues el trabajo de Karla, con todas las limitaciones que puede tener, insisto, ya el sistema, ya la burocracia, ya la acción gubernamental, sí había ido avanzando en el camino, pues como por lo menos para sentar las bases de algo que nos permita tener pues una búsqueda más efectiva, digamos, con el diseño de políticas más claras. Pero lo que a mí digamos, creo que este gobierno en particular, quiero hablar de creo que nos ha quedado a deber en el tema de las búsquedas. Eso, digo, no es ninguna novedad que lo diga, creo que ya lo he dicho muchas veces, y yo hubiera esperado, hubiera querido, hubiera deseado, hubiera soñado al inicio de la administración con una actividad mucho más intensa, un posicionamiento mucho más intenso del presidente en el tema de las desapariciones, que es un hueco enorme que tenemos en la sociedad. O sea, es un tema que nos cruza, porque no solo es la desaparición, o sea, no solo es la persona que está ausente, sino es todo lo que rompe en el tejido social, en las familias, todo lo que ya hemos narrado tantos años con el tema de las desapariciones, y que finalmente, pues al inicio de la administración, yo estuve ahí en Tlatelolco cuando el presidente tuvo la reunión con víctimas, en las primeras reuniones con víctimas, pues veíamos también al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en Tamaulipas, directamente en las búsquedas. Pensábamos pues que ese iba a ser el camino, luego hubo otras cosas que cambiaron esa ruta. Una fractura que hubo también digo yo, por intereses también políticos que se metieron ahí de algunos grupos. Después vino la pandemia y esa ruta desapareció, ¿no? O sea, esa ruta ya se perdió.
tristemente para todos y además tristemente para el país, que necesita sanar esas heridas, que necesita tener ese trabajo. Entonces, a mí lo que me parece que sí demuestra al final es que, o a lo mejor fue demasiado grande, no lo sé, a lo mejor, como lo ha dicho el subsecretario Encinas, pues él con el tema de Ayotzinapa y de la guerra sucia, pues tenía suficiente trabajo, pero creo que nos faltó de este gobierno, ya que está ya casi entrado su quinto año, digo su último año, nos faltó pues un, una postura mucho más fuerte, mucho más directa, mucho más insistente de parte del presidente, ¿no? Como ha estado con otros temas, como ha estado con el tema de la corrupción, como ha estado con el tema de los programas sociales, con estos impulsos que tiene, que pues jala y que mueve y que moviliza a la gente. Yo creo que si él hubiera estado así con el tema de los desaparecidos, de las personas desaparecidas en estos otros momentos, pues estaríamos, o sea, habría muchísimo más interés de mucha gente por ayudar a localizar a pues miles y miles de personas desaparecidas. Entonces, pues es una lástima y creo que hasta ahí me quedo, porque lo que sigue pues es pues recopilar información para no estar especulando y para ver realmente qué es lo que motivó esta renuncia. Gracias, Daniela. Ya llegó por acá, le andaba yo mandando mensajes hasta del gato ahí, caminando de un lado a otro, esperando a Alina Duarte. Ya está por aquí. Alina, buenos días. Hola, buenos días. Perdóname, Ernesto, se me fue la mañana. Estaba yo ahí revisando varias cosas y de repente dije, ay, Dios mío, ya son más de las 10:20, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, mi querida Alina. Pues Dora, retomando entonces el tema del caso de Carla Quintana en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas, ¿cuáles son tus valoraciones? Pues mira, anoche fue una gran sorpresa, estaba yo ahí un poco nocturna cuando veía yo esta renuncia. El día de hoy el presidente ha dicho que pues hay muy mala fe en esto, evidentemente es un tema que simbra sensibilidades dentro del país en las condiciones en las que nos encontramos. Creo que habrá que esperar pues dos cosas, una, más información. Yo creo que eso no es un tema menor, no hay que minimizar que hay miles, cientos de miles de desaparecidos y desaparecidos producto del declive, ¿no? Del tejido social. Hemos visto de todo, seguramente ahí, bueno, Daniela es una de las principales testigos, mucha gente ha estado ahí en las brigadas de búsqueda, sabemos que hasta la fecha y lamentablemente ya sin el arropamiento de medios de comunicación siguen encontrando fosas. Hace unos días se encontraban nuevamente más fosas en Tamaulipas, es decir, es un país en el que pues difícilmente nos vamos a recuperar de esto en los próximos, dejen ustedes el próximo año, ¿no? Que se acaba este sexenio, sino en las próximas décadas. Creo que ya este país está, pues creo que solamente parecido a lo que ha ocurrido durante estas décadas en Colombia, de tanta violencia, muchas de ellas incluso pues ya asimiladas por la población como parte de vivir en el territorio mexicano. Así que el que renuncie a alguien pues de este nivel, obviamente empezamos a pensar que no es suficiente el acceso a la información, que hay obstáculos, sabemos que pues se ha repetido incluso desde el mismo Ejecutivo Federal, ¿no? El tema de las fiscalías, no es que todo dependa del presidente López Obrador, hay una división de poderes y sabemos que desde lo local, lo estatal, esto es muy difícil de avanzar. Se ha sacado incluso pues el lunes, el martes era el gran escándalo, cómo es que grandes pues jueces, magistrados están implicados incluso con el crimen organizado. Eso pues a escala local se sabe, y el caso Ayotzinapa es un tema medular de eso, saber que las autoridades desde el más mínimo puesto, desde la policía local, la estatal, el ejército había estado implicado en un caso de estas dimensiones de desaparición forzada, pues nos hace creer que esto no era la excepción, sino la regla, solo se visibilizó. Entonces, desmantelar todo eso, esa trama de corrupción, esa trama de complicidades, evidentemente no es fácil. Sabemos que además hasta en el plano más humano, en lo emocional, sostener
procesos como estos también, pues una persona no es suficiente. Y también sabemos que por otro lado, pues el gobierno ha hecho una que otra cosa para la identificación de los miles, ¿no? Se sabe que hay más de 4,000 restos óseos que no se han podido identificar, que están a la espera, y que se ha ido consolidando un mecanismo para próximamente también en el país estar pues sabiendo, ¿no? Un poco más sobre estos restos. Es decir, a la par se han hecho algunos esfuerzos que también no creo que sean menores, pero bueno, estamos hablando de dimensiones, pues digamos que no se les desea a nadie, ¿no? En que tiene un familiar desaparecido en este país, que es no encontrar la vía, no encontrar esa grieta por donde entrar y saber un poco más de estas desapariciones. Entonces, pues espero que tengamos próximamente más información. Sin embargo, pues sí es claro que esta es una noticia seguramente confusa, por decirlo menos, si no es que lamentable para miles, cientos de miles de familias en este país. Gracias, Alina Duarte. Dora Romero, ¿cuál es tu balance aquí en ese sentido con la renuncia de Carla Quintana? Sí, bueno, como comentó Daniela, me parece que sí es necesario tener como más elementos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, bueno, yo voy a hacer énfasis en la carta, en cómo inicia la carta Carla, porque ella habla de contextos actuales, o sea, no solamente de un contexto que tenga que ver solo con el tema de, pues, de los desaparecidos atendidos por cierta instancia, sino que como también comentaba Alina, este tema de los desaparecidos, eh, de las fosas y demás, pues evidentemente es un tema gigante porque tiene que ver, como ustedes mismos han dicho, con el crimen organizado, con la guerra que durante más de 6 años Calderón fomentó, con las redes de trata, ¿no? En el caso de las mujeres, o sea, detrás de este problema hay unas causas, ¿no? Y evidentemente esas causas, pues, tienen una incidencia en cómo se puedan resolver. Y además, pues, México no había diseñado una institucionalidad, una infraestructura, unos recursos humanos que puedan avanzar de la manera que se requiere, ¿no? Yo escuchaba en la mañana que se han incrementado el número de desaparecidos y que eso se lo imputan al presente gobierno, pero en realidad es que han aparecido más desaparecidos. No sé si se pueda decir así. El caso es que se está viendo que el tamaño de este problema es mucho más grande de lo que las cifras oficiales arrojaban, ¿no? Y pues en otros países también este tema tiene que ver con, digamos, para realmente cubrirse, pues no solamente está el asunto de identificación, sino, por ejemplo, recientemente en Jalisco, pues ya se creó una institución para formar más forenses, ¿no? Entonces eso es muy importante porque si no tenemos desarrollada la ciencia forense, que en México apenas ha estado desarrollando, pues vamos a avanzar muy lento, ¿no? Que creo que eso es parte de lo que las víctimas y afectados necesitamos, ¿no? Necesitamos que se avance más eficiente, más rápido, pero se requiere pues también, ¿no? Y pues yo cerraría con el comentario del presidente, ¿no? Él reconoció que Carla, pues, no solamente es una persona altamente eficiente, comprometida, ¿no? Con el tema, pero que no es suficiente. Él habló de que no depende solamente de una persona, ni siquiera con estas características, ni siquiera de varias personas, sino que en realidad es un problema que nos involucra a todos, así lo dijo, ¿no? Depende de todos. Y me parece que estos problemas que llevamos arrastrando
durante tantos años, pues sí, van avanzando poco a poco y creo que sí, las indicaciones que dio Carla también en su carta son muy importantes, ¿no? Ella habló de una política integral, ella indicó más o menos qué camino, qué perspectiva es la que se debe de seguir en el gobierno y de alguna manera, aunque no han dicho cuáles fueron esos elementos o factores que la llevaron a la renuncia, se entiende también que estamos en un contexto político demasiado álgido, demasiado agresivo, y yo creo que ese contexto está también afectando a otras áreas, a otros asuntos que se politizan rápidamente y que se usan para crear en la sociedad mayor descontento. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos, como dice Daniela, en ese sentido, Ya. y bueno, darle continuidad, aunque no esté Carla, no dejar, como quien dice, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y pues creo que Gracias. ese papel lo han hecho las víctimas. Gracias. Gracias, Dora. Sí, Ernesto, ¿puedo agregar una cosa? Porque sí, por favor. me parece importante que dejar un par de cosas claras. Me parece que es un tema tan relevante que sí es necesario como decir cosas con mucha claridad, ¿no? Sí, no es culpa, la violencia que venimos arrastrando, la inseguridad que tenemos, el tema de las desapariciones no son culpa de esta administración, eh, ni son culpa del presidente, pero sí pudo haber hecho más. O sea, sí pudo haber hecho mucho más en ese tema de las desapariciones, insisto, no solo con su posición pública, porque cuando él habla de un tema, todo el país habla de ese tema y entonces todo el mundo estaría buscando a las personas desaparecidas, también con el tema de los recursos. Digo, tú lo dijiste 1000 veces acá en el programa, ¿no? Para las comisiones de búsqueda, o sea, la desproporción de recursos para unas cosas con la desproporción de recursos con relación con el trabajo que estaba haciendo Carla. Entonces sí creo que se pudo haber hecho mucho más y yo lamento mucho que se haya quebrado, insisto, por esto que para mí fue muy claro cuando se hizo aquella marcha de Sicilia, ¿no? En la que estuvo involucrada Álvarez y Casa. Hoy Álvarez y Casa también, pues defendiendo el trabajo de Carla Quintana. Ese tipo de cosas a mí me parece terrible porque justo esa participación y esa politización y ese uso político de las víctimas, pues fue lo que generó esta ruptura que al final daña a todos. O sea, que se haya utilizado políticamente a las víctimas para atacar al gobierno, que el gobierno se haya replegado, termina siendo malo para todos. Entonces creo que eso es importante tenerlo claro y también relacionado con el primer tema, porque efectivamente no es un tema tan grande, tan enorme, el tema de las desapariciones, de las búsquedas, de lo que hay que hacer, que dejamos de ver a otros actores y en este caso los fiscales y los jueces. Y eso vuelvo al tema del origen del ministro Luis María Aguilar, porque ese es como el que encarna, ¿no? Es el ministro de la Corte, pero eso lo llevamos para abajo con todas las fiscalías y con todos los jueces, y es lo que decía que estamos viendo también en otros países, como un patrón que se repite de la utilización de la justicia, digamos, con intereses políticos y de convertirse desde las fiscalías y desde el Poder Judicial en actores políticos de oposición que tampoco ayudan. Y eso también hay que verlo. O sea, esas son cosas que nos hacen como muy complejo, más allá de la renuncia o de una funcionaria que esté haciendo lo que puede en ese contexto y en esa burocracia. Eso es lo que tenemos que ver, porque es los retos que tenemos enfrente que no van a cambiar, cambie el presidente o cambie la funcionaria, esos retos y esos otros actores no van a cambiar las cosas que están haciendo y el problema pues sigue siendo pues para la enorme cantidad de familias y de víctimas es un tema que nos cruza a todos, o sea, es un dolor para el país, o sea, eso es una cosa que nos vamos a tardar años en sanar, y para empezar de detener, de que se detengan las desapariciones, pero la impunidad y la corrupción pues son elementos centrales en este problema y es una cuestión que nos va a seguir cruzando mientras no se atienda directamente y mientras no responsabilicemos a todos los que están involucrados.
Gracias, Daniela. Permítanme comentar algo también, algunos piensos al respecto de esto. Yo lamento tremendamente, me parece una muy mala señal, ya lo habíamos señalado, este no es un tema de agenda principal del presidente, alguna vez se lo planteé en la mañanera, ¿por qué no consideraba a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, como también una de las estrategias importantes de seguridad nacional, y que se asignara no solamente el presupuesto, sino el personal adecuado? El presidente me decía en aquel entonces, pues dile a Carla, me respondió, dile a Carla que ahí está la Guardia Nacional ayudando. Y nosotros decíamos, bueno, pues le puede usted decir más rápido que yo, porque a mí con trabajo me toman las llamadas a veces, pero eh, no va por ahí, porque no son especialistas en materia de búsqueda de personas y demás, y mucho menos en términos forenses. Eh, Creo que la carta de Carla Quintana, si la puedes poner otra vez, porque me gustaría también dar una interpretación a ese primer párrafo, y que creo que eso es algo que se nos presenta a muchas y a muchos de nosotros. Por ejemplo, cuando dice, en virtud de los contextos actuales, presento mi renuncia con carácter irrevocable y con efectos inmediatos a fines del día de hoy. Bueno, a mí me parece que es también, siempre es un dilema ético cuando uno va, por ejemplo, a la mañanera y tiene un debate o una discusión con el presidente, pues siempre estás con que lo van a usar los de la derecha, o en el tiempo político en el que estamos, se usa para golpear al presidente. Un ejemplo, esta última debate que tenía con el presidente, pues ahí estaba López Dóriga y quién sabe cuántos usando otra vez un planteamiento que estamos haciendo de cuestiones de la integridad y de la vida de muchas personas. En el caso de Carla Quintana, a mí me parece que presenta una salida con carácter y también cuidando al presidente y a las instituciones y a la institución y a todos los que ahí trabajan y laboran. Es un dilema ético porque pues sale en una circunstancia en la que yo sí tengo algunos elementos que tienen que ver pues con este nuevo censo que se está haciendo con gente no especializada en la materia y que están dejando varios huecos ahí que supongo en los próximos días va a salir esta información de esta parte. Y la otra, las presiones que hay por parte del ejército mexicano con el subsecretario Alejandro Encinas y con la propia titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. No solamente era una presión al subsecretario Alejandro Encinas. Así que otra vez aparece ahí el ejército y yo sí lamento, de veras me parece una terrible noticia, porque a falta de un año de esta administración, quien tome la estafeta, pues le va a llevar un tiempo engancharse y ya para cuando se enganchó, pues ya se va. Así que, bueno, pues un vacío importante y ojalá se tomen medidas al respecto y ojalá le tome el presidente la palabra a las colectivas y los colectivos de búsqueda de tener un encuentro con el presidente a puerta cerrada, sin cámaras, sin celulares, solos, donde el presidente puede escuchar a las colectivas y los colectivos de búsqueda, porque hay una demanda tremenda por el abandono en el que se encuentran las comisiones estatales y las comisiones y los colectivos y las colectivas de búsqueda. Y siempre es ese dilema de no se le critique al presidente porque lo estás atacando y más en un tiempo electoral, y siempre hay un asunto o hay otro. A mí la verdad es de los casos que genera muchísima indignación la manera en la que se ha estado conduciendo el presidente para dar una atención a esto y una salida digna a una persona como Carla Quintana. Pasando a la siguiente tema, que les parece, mi querida Daniela Pastrana, este es otro tema. Sí, Sí, no, perdón. nada más es que yo acabo de hablar. Perdón. Tampoco quiero Perdón, monopolizar acá la perdón. conversación. Mi querida Alina Duarte, está el tema de la sucesión en la rectoría de la UNAM
y han estado saliendo también pues todos los vicios y los actos de corrupción que hay en las cúpulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la primera vez que se va a decidir un nuevo rector durante una administración que no es priista o que no es panista. Y eso pues genera pues por lo menos un poco de esperanza de que se pueda limpiar un poquito pues la cabeza, la dirección de la UNAM. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Pues mira, yo creo que a todos nos tiene y a todas nos debería de tener muy al pendientes esta sucesión, especialmente pues porque muchos venimos, ¿no? También de estar ahí revoltosos, por decirlo menos, en una universidad que a mi generación, pues fue gratuita gracias a otra generación que también peleó por esa gratuidad. Y ahora estamos viendo que esta máxima casa de estudios lamentablemente ha estado muchas de las veces en estos últimos años en el ojo del huracán, no por posturas progresistas, no por estar pensando en el servicio a la comunidad, sino todo lo contrario, despilfarros, negocios privados. Hemos visto posturas abiertamente derechistas dentro de la universidad, y ahora creo que no está pasando otra cosa que no sea que se da una sucesión de la rectoría en medio de una politización de pues la población que hoy está al tanto, porque esto pudo haber pasado de noche como pasó en muchas ocasiones. Sacan sin tener una fecha específica esta convocatoria de la rectoría y nadie se entera, ¿no? La hacen para y entre amigos, y ahora resulta que en el ojo del huracán va a estar que 15 personas notables, ¿no? 15 sabios y sabias serán quienes decidan el futuro de la universidad. Y ahí es el momento en donde se han realizado por primera vez en este país consultas populares, donde se está hablando del proceso interno rumbo a la presidencia, en donde surge también esto de la máxima, ¿no? O se le denomina casa de estudios, y empiezan a sonar nombres que a lo mejor fuera de la vida universitaria, pues no son, digamos, tan comunes o que están en boga, ¿no? Como el propio secretario general de apellido Lomelí, que se espera, pues es el favorito de la Junta de Gobierno como para ser el sucesor. Sin embargo, irrumpen al menos en la escena, y sabemos que ahora con esta convocatoria, pues van a pasar, yo creo, varias cosas, como ha venido ocurriendo dentro de la universidad, que no se mantiene ajena al debate externo, y lo digo por el debate feminista, lo digo por las reformas en este país. Los estudiantes y las estudiantes en mayor o menor cantidad salen y toman las riendas de estos debates. No se diga los paros universitarios con el tema feminista. Hay cosas que pues una quisiera que avanzaran en otro ritmo, ¿no? Porque también creo que, por ejemplo, en el caso del movimiento feminista, pues se ve esta pugna hacia afuera del uso del tema feminista por las ultraderechas, incluso españolas sobre todo, y un feminismo también muy desde el sur de América Latina, y chocan también en la universidad, y hay posturas transfóbicas, y hay posturas, digamos, a la izquierda, como es el feminismo. Entonces, ahora con la rectoría de la UNAM, yo creo que también es inevitable que ocurran algunas asambleas, que ocurran incluso a lo mejor algunos paros, no lo sé, la verdad, no lo descartaría por adelantado, no tengo una bola de cristal, pero generalmente eso llega a ocurrir. Y también vemos que hay personajes que seguramente pues moverán un poco lo que ya se estaba esperando, como insisto, hay algunos nombres que podrían ya sonar directamente, incluso se especulaba en algún momento el regreso desde el INE de Lorenzo Córdoba para competir por la rectoría, etcétera. Yo no veo todavía ese escenario, pero sí, por ejemplo, ahorita veía yo que quien es uno de los aspirantes, y que de hecho he visto que ha convocado a una conferencia de prensa el próximo día lunes, es Imanol Ordorica, quien pues era parte del CEU, ¿no? Y hay quienes dicen es el candidato de la 4T, y él ha sido muy insistente en sus entrevistas que no pretende ser el candidato de la 4T, que él ha tenido muchas críticas, que va a sostener que él se va a mantener al margen, digamos, ¿no? De aspirar a hacerlo. Y yo creo que eso también, pues, hay una necesidad por parte también de ciertos sectores de llevar esa cuarta transformación al debate universitario, y creo que eso también va a pasar, y serán, o evidentemente, la comunidad universitaria la que tenga que decidir, y con comunidad universitaria no solo son los profesores y los estudiantes, también son los y las trabajadoras de la universidad.
En los próximos días, pues la Junta de Gobierno estará recibiendo académicos, técnicos académicos, a estudiantes para escuchar, se supone, sus propuestas. Ya han vertido algunas cartas de invitación a llevar sus propuestas, ¿no? Y lo digo, lo tengo muy de cerquita el chisme. Tengo una tía que está ahí en el Consejo Universitario y me contaba, ¿no? Que los han invitado desde la Junta de Gobierno ya para escuchar algunas de sus propuestas. Entonces, los próximos meses ahora están regresando de clases. Seguramente vamos a ver este debate ya en asambleas, en algunos espacios durante las próximas semanas de cara ya a la elección del próximo, ni decir próxima, creo que no hay posibilidades todavía de que haya una rectora. No he visto algún nombre de alguna mujer que esté sonando con posibilidades de llegar a la rectoría, pero bueno, en este ejercicio que de entrada pues creo que es sumamente antidemocrático al dejarlo en manos de 15 notables de la UNAM, pues vamos a ver, yo creo que bastante movimiento en las próximas semanas. Gracias, Alina. Pues sí, Imanol ahí ya se asomó y ya se registró. Así que bueno, por lo menos ahí, desde mi punto de vista, pues hay un personaje ahí interesante que vamos a ver a qué puerto llega. Pero bueno, pues quién mejor aquí desde el alma mater de Dora. Pues cuéntanos, Dora, qué es lo que se está viviendo ahí adentro y cuál es el balance que tienes. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad lo que nosotros vemos pues es a una muy prejuiciosa, porque efectivamente, como dice Aline, cualquier movimiento, cualquier grupo, sea de profesores de asignatura, sean investigadores incluso, o en este caso un candidato muy visible como Imanol Ordorica, es tomado con una denostación. Se nos califica de minorías, o mejor dicho, se nos descalifica de minorías, cuando, por ejemplo, la problemática de los profesores de asignatura es de mayorías, ¿no? Entonces, eso llama la atención porque también, ¿no? Viendo a compañeras y compañeros que pues quieren conocer a los candidatos, y en este caso, por ejemplo, Imanol Ordorica, pues ha difundido, ¿no?, entre diversas comunidades académicas su disposición a dialogar, a escuchar, etcétera, algo que todavía no hemos visto con respecto a otros candidatos que ya se mencionaron, y entre otros sí está Lorenzo Córdoba, por cierto. Dentro de la comunidad se descalifica a quien quiere recibir para escuchar a Imanol Ordorica, o por ejemplo se cancelan conferencias si les suena a que eso es la entrada, la injerencia de Morena, ¿no? Entonces hay como muchos prejuicios que ahorita algunos académicos han intentado romper, ¿no? Como por ejemplo los economistas, ¿no?, que han organizado eventos en el Instituto de Investigaciones Económicas, pues para tener un posicionamiento como economistas, como universitarios respecto a las problemáticas nacionales. Y eso, sin embargo, el día de hoy fue, digamos, descalificado, incluso de manera muy grosera, con dos changos, ¿no? Como si el artículo habla de que pues ya hay una injerencia de Morena, y entonces eso menciona también a Imanol Ordorica. Esto nos parece que no está dando buenas señales, ¿no? Porque ese tratamiento despectivo, elitista, pues realmente no contradice esto de que la universidad es humanista y lo que dicen los funcionarios, ¿no? Evidentemente. Y, y bueno, también han estado saliendo entrevistas pues, con algunos eh, abogados, ¿no?, de la Facultad de Derecho, pues que quieren convalidar el proceso como si se tratara de un proceso democrático. Y como decía Lina, ¿no? En Petit Comité se está buscando a determinados universitarios que tienen algún papel
tanto a nivel académico como a nivel de presencia universitaria, pues para en corto, pues como se hace en muchas ocasiones en estos llamados órganos colegiados, en realidad no hay discusión, no hay diálogo, no hay realmente una escucha y una, digamos, participación que se tome en cuenta, sino simplemente si acaso llega a haber alguna escucha, no se toma en cuenta, ¿no? Y ahorita estar en esta es una práctica que se hace tanto en todos los órganos colegiados de la universidad, que cuando se dice colegiados no quiere decir que porque lleven vida académica colegiada, sino más bien son órganos administrativos finalmente. Pero estos órganos que existen en la UNAM operan así, ¿no? Incluso se llegan a dividir como por áreas, tienen un nombre en cada facultad para cooptar de alguna manera las voluntades o el miedo de los profesores. Entonces, ¿estás de acuerdo, verdad? En que el director va a ser fulanito de tal, ¿no? Y digamos, si tú no tienes, digamos, una situación o tienes una situación que depende de tu jefe y tu jefe te está diciendo, ¿verdad que vas a votar por fulanito de tal? Pues se tiene una cooptación de voluntades pues bajo el miedo, ¿no? Entonces, ahorita lo interesante es que se está haciendo público que los universitarios sí tienen interés en que se democratice la universidad y son ellos mismos los que finalmente se han estado organizando, ¿no? Y son grupos de estudiantes con profesores, en algunos casos son estudiantes, profesores y trabajadores, en algunos casos son solo profesores, en algunos otros son universitarios o gente más o menos afín, y generalmente cuando digo gente afín, pues que se atreven a, digamos, pues a analizar lo que está pasando en la UNAM, porque tenemos muchos problemas, pues son vistos como gente disruptiva y que realmente no se acepta la crítica. Esto es, digamos, lo más lamentable dentro de la UNAM es que hay una censura muy fuerte que llega al nivel de represalias, ¿no? El otro día, después de una entrevista donde yo insistía en que se debe de respetar la normatividad, ¿no? Porque en el caso de la Facultad de Economía, pues hubo evidencias con pruebas y, digamos, diferentes compañeros que participan en estos órganos colegiados, se animaron, ¿no? A exponer, pues, que no podía operar así estas calificaciones donde se deja de lado o se va por encima de la normatividad y acto seguido pues, me tienen a mí, digamos, hay unas represalias muy directas, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, me parece que sí estamos en una coyuntura interesante y que lo más importante será que los universitarios rompan pues esta censura, ¿no? Y que realmente se haga valer la pluralidad de ideologías, ¿no? Porque solamente predomina una como la que es aceptable, pero en realidad no, digamos, hay mucho que ofrecer en la UNAM que no se está tomando en cuenta. Gracias, Dora. Para cerrar, mi querida Daniela Pastrana, también sobre el tema, ¿qué decía al respecto? Oh, sobre el tema podríamos hacer miles, hay Programas. un montón de cosas. Es la Universidad Nacional, es la universidad más grande del país y es la que ha sido germen de un montón de movimientos sociales desde, bueno, cualquier cantidad. A partir de la huelga de 1999, la última, la del CGH, lo que se vio fue, y lo que hemos visto en los últimos 22 décadas, es el control político de una élite, bueno, que ha mantenido, es un grupo político que ha mantenido, pues, el control de la universidad, y entonces no deja de ser un tema, sí, y bueno, de lo que ya se ha hablado también en muchas ocasiones,
esta derechización de la UNAM, de la que tanto se discutió, ¿no? Y que obviamente se hablaba pues de la élite, de la visión, de la forma en la que se mira, ¿no? Incluso las contrataciones, no podríamos aquí hablarlo ahorita en 5 minutos, pero eh, no deja de ser interesante y muy importante para el país lo que pueda ocurrir justo con lo que decías, Ernesto, frente a en un marco de un gobierno que no, o que por lo menos en buena parte de sus acciones y en buena parte de su discurso está mucho más orientado hacia la izquierda y que no representa esto mismo. Esta élite ha estado ligada al PRI y al PAN. O sea, esa élite que ha gobernado la UNAM en las últimas 2 décadas está ligada al PRI y al PAN y ahí han pasado de ser dirigentes del PRI a rectores o rectores a dirigentes del PRI y funcionarios del gobierno del PAN. O sea, eso no es una cosa que uno se lo invente, ¿no? Las relaciones que van y vienen de la dirigencia o de los cargos de dirección de la UNAM a los cargos de dirección del PRI o del gobierno del PAN. O sea, ahí están y entonces esta sucesión se da en un momento en el que, pues, digamos, que el ala de izquierda, pues, está teniendo un poder importante dentro del país, de la vida política del país, porque está en distintos grupos de poder. Pues para empezar, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que viene de estas mismas gestas y luchas pues, que encabezó Imanol en la huelga del CEU, ¿no? En el 88, o sea, obviamente hay lazos, hay conexiones, no es que uno sea el candidato de la 4T o no, sino que claramente tiene una orientación muchísimo más progresista y muchísimo más a la izquierda de la que pueda tener otros que son los que han estado ahí. Entonces, es un tema que nos debe ocupar porque necesita muchos cambios, ¿no? O sea, sí necesitamos ponerle un freno, o sea, como país, como sociedad, necesitamos ponerle un freno a esa derechización que sí tenía y necesitamos empezar a plantear todos los problemas que tiene, desde el ingreso las formas de ingreso a la universidad, como la forma de asignación de materias, como la forma, esta sistema de puntos que tanto daño nos ha hecho, que tiene a muchos maestros y a muchos profesores docentes en unas condiciones de trabajo que no son inaceptables, la verdad, y también pues que permite o que ha puesto la investigación por encima de la docencia y que permite que haya personajes como Sheridan, que se defiende diciendo, pues yo tengo 20 libros, pero pues nunca da una clase. Entonces, pues ese tipo de cosas que se tienen que cambiar dentro de la UNAM, pues es el momento y son los aires, ¿no? De cambio que tenemos que impulsar todos, que tenemos que seguir todos, porque de ahí se derivan cambios posibles, es siempre el ejemplo que puede seguir para otras universidades públicas estatales en otros espacios, en otros estados del país. O sea, siempre lo que pasa en la UNAM es como lo que desparrama, ¿no? La forma de funcionar de otras universidades estatales y que necesitan urgentemente un cambio de aires, porque llegamos ya a un momento en el que las universidades, pues, eran utilizadas y han sido utilizadas por partidos políticos, incluso para pues, robarse el dinero, como lo vimos con la estafa maestra, ¿no? O sea, que es esta forma de operación vía las universidades para saquear al país. Entonces, creo que es muy importante, creo que es un tema al que le tenemos que estar dando seguimiento, pero ya, Bien. y estar poniendo ahí la atención para ver lo que se mueve, porque pues de que va a estar interesante, y pues sí sería muy simpático ver de pronto a personajes que estuvieron en estas grandes huelgas del 88, del 99, pues ahí ocupando los espacios. Creo que yo sí estaría muy contenta con eso. Vamos a ver cómo se mueve, vamos a ver si se abren suficientes los espacios y creo que eso dependerá del nivel de interés que tenga la sociedad y del nivel de interés que pongamos los medios también, porque eso solo se mueve con el impulso de los propios universitarios. O sea, lo que yo he visto y con lo que yo me quiero quedar al final de cuentas es con la enorme movilización académica, o sea, con la enorme, en redes sociales todo el tiempo estamos viendo lo que está pasando en la UNAM, pues por el impulso de los propios académicos que están movilizados, y eso me parece bueno.
Me parece muy bueno porque en la medida en la que haya muchísima más presión y muchísima más atención, pues vamos a tener un proceso de sucesión más transparente. Pues mi querida Daniela Pastrana, Alina Duarte, Dora Romero, muchísimas gracias. Qué bueno, Alina, que pudiste entrar, aunque sea ahí la última mitad, la mitad del programa, pero qué bueno que pudiste entrar. Dora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mi querida Daniela, Gracias a ustedes. un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Ernesto, y saludos a las dos y a toda la audiencia. Un abrazo a todas y todos. Baigoncito, gracias.